Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un lindo día y estén listos para conocer sobre el espacio rural y la actividad agraria en España. Y sin más demora, empezamos. El sector agrario es aquel que obtiene sus productos directamente de la naturaleza, como la agricultura y la ganadería. Es un sector que en España mantiene un peso significativo, aunque ha perdido relevancia desde la segunda mitad del siglo XX. Su contribución actual al Producto Interno Bruto Nacional es reducido y con un destino claro de la producción a la industria agroalimentaria y a la exportación de hortofrutícolas, aceite de oliva, vino. Condicionantes de la actividad agraria en España. Las actividades del espacio agrario están influidas por factores naturales y humanos. Las condicionantes naturales son el relieve. La topografía facilita o dificulta la práctica agrícola. Por ello se aprecia una relación entre el mapa de aprovechamientos agrarios y el mapa de relieve. La altitud sobre el nivel del mar modifica las condiciones de humedad y de temperatura. En España, solo el 11% de la superficie se halla a menos de 200 metros de altitud. Las pendientes y desniveles afectan a la formación y al grado de estabilidad de los suelos, a las condiciones y formas de laboreo, a la vulnerabilidad ante la erosión, a la circulación del agua, a las posibilidades de mecanización de las faenas agrícolas. Hay que añadir la importancia del relieve y del roquedo en el origen y evolución de los suelos, que son el soporte y la base de nutrición de los cultivos y aprovechamientos agrarios. El clima condiciona los tipos de paisajes agrarios. Está presente a través de las temperaturas, precipitaciones y demás elementos climáticos como vientos, nubosidad, entre otros. Los climas españoles, sobre todo el Mediterráneo, presentan mucha irregularidad de unos años a otros, siendo frecuentes las heladas, las olas de calor, las sequías, que influyen negativamente sobre la agricultura y la ganadería. Los suelos condicionan la agricultura por su distinta naturaleza, estructura, composición, ubicación. Tal cantidad de factores justifica que los paisajes agrarios no puedan explicarse sin recurrir al mapa de suelos. En resumen, la naturaleza a nivel global condiciona negativamente el desarrollo de este sector. Los condicionantes humanos. Estos condicionantes son los responsables de la ordenación y usos del espacio agrario, así como de la expresión de las condiciones sociales, económicas, técnicas, políticas, etc., en las que la actividad se desenvuelve. La población. La población activa en este sector ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos años, especialmente desde mediados del siglo XX con el éxodo rural. En la actualidad, la población presenta un perfil envejecido, con una escasa cualificación, basándose fundamentalmente en la experiencia. A pesar de ello, los rendimientos por persona se han disparado en los últimos años debido a la mecanización de las tareas. Aunque en la actualidad se está viviendo un ligero rejuvenecimiento debido a la inmigración que recibe nuestro país, la tendencia apunta a que siga envejeciendo. Explotación agraria. En cuanto al tamaño, han predominado tradicionalmente los valores extremos, es decir, tanto los latifundios como los minifundios. Los latifundios son grandes extensiones caracterizadas por cultivos extensivos de baja rentabilidad. Destacan en la mitad sur peninsular. Los minifundios son pequeñas extensiones que por su tamaño dificultan la mecanización y por ello obtienen bajos rendimientos. Se concentran en el norte y en el levante peninsular. A pesar de ello, el tamaño medio de las explotaciones es similar al europeo. Sin embargo, el problema surge en la discontinuidad de las parcelas, lo que dificulta su mecanización y rebaja considerablemente su rentabilidad. En cuanto a la propiedad de la tierra, prevalece la tenencia directa, donde el explotador es también el propietario. En cuanto a la tenencia indirecta, destaca el arrendamiento y la aparcería, que es la cesión de tierras a cambio de parte de las cosechas. Las técnicas agrarias es uno de los factores claves de la transformación de este sector. Desde 1950 se han incrementado la mecanización, así como la incorporación de productos químicos que han mejorado los rendimientos, como los pesticidas, los fertilizantes. Se han aumentado los regadíos, con lo que el aprovechamiento de la tierra ha aumentado y reducido el barbecho. Y se han incorporado nuevas técnicas como la selección de semillas, razas, invernaderos, acolchados. Por todo ello se ha pasado de un sector basado en el policultivo autoabastecimiento a un sector muy especializado y con destino al mercado. La política agraria.
Son las actuaciones estatales que han tratado de solucionar los problemas en el sector. Tradicionalmente han perseguido tres grandes objetivos: reformar la propiedad de las explotaciones, así como el tamaño de estas, y fomentar el proteccionismo. Hay que diferenciar claramente dos etapas en la política agraria. Primera etapa, desde el siglo XIX hasta 1986, fecha de ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea. Cabe destacar la política desamortizadora a lo largo del siglo XIX, donde se pretendía reformar la propiedad, tratando de eliminar los eriales, tierras sin cultivar, que eran muy numerosos en nuestro país. Para ello se procede a la expropiación de las tierras pertenecientes a los ayuntamientos, a la iglesia y a la nobleza. A ellas accedió básicamente la burguesía, por lo que la reforma sirvió para cambiar de manos la propiedad de la tierra y perjudicar al campesinado, que perdieron la oportunidad que les concedían las tierras comunales. Eso sí, el Estado pudo financiar su elevado déficit. Con la Segunda República se produce otro intento de reforma agraria, a través de expropiaciones que perseguían un más justo reparto de la propiedad. Con el estallido de la Guerra Civil se paraliza. Franco impulsa tres cuestiones importantes. Por una parte, fomenta la vuelta al campo a través de la política colonizadora, creando para ello el Instituto Nacional de la Colonización, INC. El objetivo que se persigue es abastecer de productos básicos los mercados escasos de los años 40. Por otra, se fomentan los regadíos, llevándose a cabo la construcción de numerosos embalses y canalizaciones. Y por último, quizás la más importante, se practica la llamada política de concentración parcelaria, donde se trata de poner freno al grave problema de la discontinuidad de las explotaciones agrarias. Finalmente, con la llegada de la democracia, se generalizan los seguros agrarios y se trata de impulsar el sector a través de la diversificación. En la segunda etapa, a partir de 1986, que es la fecha de ingreso de España a la Unión Europea, con la aplicación de las PAC, que es la Política Agraria Comunitaria. Los objetivos que persigue las PAC son compartidos por la Política Agraria Española. Ellos son: evitar la fluctuación de precios muy dados en este sector. Para ello se crean las OCM, Organización Común de Mercados, donde para los distintos productos agrarios se marcan precios máximos y mínimos, tallaje, cuota de presentación. También se tratan de evitar las importaciones, fomentando para ello una ambiciosa política arancelaria basándose en el principio de preferencia comunitaria. Mejora en la calidad de vida a familias y empresas que se dedican al sector primario, creando para ello importantes fondos estructurales europeos tales como el FEOGA y LEADER. Las consecuencias de su aplicación han sido notables. Positivamente ha repercutido la ampliación de mercados que han tenido los productos españoles, especialmente los hortofrutícolas, donde regiones como Andalucía, Murcia y Valencia han sido las grandes beneficiadas. Además, se ha incrementado exponencialmente la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Negativamente, debido a la aplicación de cuotas de producción establecidas por algunas OCM, productos tradicionales se han visto perjudicados, como el cereal, la aceituna, la uva. Usos y aprovechamientos agrarios. Los usos del espacio rural son todavía principalmente agrarios: agricultura, ganadería y explotación forestal. Según datos de la producción final agraria, aproximadamente un 60% corresponde a la actividad agrícola, en torno a un 40% la actividad ganadera y un porcentaje mínimo corresponde a la explotación forestal. En cuanto a su distribución espacial, en la mitad sur peninsular prevalece la agricultura, frente a la mitad norte, donde existe una preferencia a la ganadería. En el centro se da una dualidad entre ambas actividades. La agricultura actual se caracteriza por unos altos rendimientos, muy especializada y con destino claramente hacia el mercado. Desde la segunda mitad del siglo XX se ha ido paulatinamente mecanizando, extendiéndose el uso de fertilizantes, pesticidas, nuevas técnicas de riego y cultivo como invernaderos, acolchados, hidropónicos, que han acelerado notablemente la productividad en el campo. Los cereales son los cultivos más extendidos. Antes se dedicaban exclusivamente a alimentación humana. Hoy, ocupando menos superficie, se ha triplicado la producción y se dedica también a alimentación ganadera. Entre ellos destaca el trigo y la cebada. Es un cultivo de secano, localizándose principalmente en el centro peninsular, en ambas Castillas.
Cabe destacar algunos cultivos en regadío como el arroz y el maíz, en el delta del Ebro y en las marismas de Guadalquivir. Ha sido uno de los cultivos más afectados por la aplicación de las cuotas de producción por las PAC. Las legumbres como los garbanzos, las lentejas, los judías se localizan también en ambas Castillas, ya que suele ser un cultivo que tradicionalmente ha rotado en barbecho con los cereales. Los rendimientos son escasos por la dificultad que entraña su mecanización, aunque ha sido un cultivo muy subvencionado por las PAC. El olivar, que es un cultivo de secano, es emblemático de España, siendo potencia mundial en producción de aceite de oliva, y está también repartido por toda su geografía. Cabe destacar especialmente la mitad sur peninsular, como Andalucía, Extremadura. Su producción es muy variable por las características del olivo, que es un árbol becero, que va alternando buenas y malas cosechas, aunque este aspecto se ha reducido por la aplicación de nuevas técnicas y la extensión del regadío. A pesar de ello, ha sido uno de los cultivos más afectados por la aplicación de cuotas de las PAC y el incremento de la competencia de nuevos países con precios más baratos, aspectos que han hecho que se potencie las denominaciones de origen como agente diferenciador. El destino mayoritariamente es humano, bien a través de la aceituna de mesa o en la elaboración de aceite de oliva. El viñedo se encuentra repartido por toda la geografía española, aunque destaca su concentración en La Mancha, con la mitad de la superficie cultivada. También está Andalucía, La Rioja. Se orienta a producir vino y en menor medida para uva de mesa. Es también un cultivo de secano que ha retrocedido al incorporarnos a la Unión Europea por la competencia con los europeos, más implantados internacionalmente y las cuotas de producción. Posiblemente de los cultivos más beneficiados por las PAC es el hortofrutícola, cultivo de regadío que se concentra principalmente en el área mediterránea, destacando provincias como Valencia, Alicante, Murcia, Almería. Buena parte de las cosechas se destinan a la exportación, como pimientos, tomates, cítricos. El destino mayoritario suele ser consumo en fresco, aunque también hay que destacar el destino de la industria conservera. Los cultivos industriales como el girasol, remolacha, algodón, tabaco, que requieren de una transformación previa industrial para ser consumidos, son cultivos de secano como el girasol y el tabaco, o de regadío como la remolacha, siendo localizados principalmente en el interior peninsular, en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir. Los cultivos forrajeros se dedican a alimento para ganado. Se extiende por zonas de clima húmedo. Son más abundantes en provincias que disponen de agua en suficiencia, como el norte peninsular. Son cultivos que han aumentado su producción debido al peso que ha ido adquiriendo la ganadería en España. En cuanto a la ganadería, hay que destacar que en los últimos años, debido a la mejora en la calidad de vida española, ha ido ganando peso en cuanto a la producción final agraria, aproximadamente un 40%. Entre sus principales características destacan el aumento de la mecanización y especialización que ha sufrido esta actividad, el aumento del tamaño de las explotaciones, el incremento notable de la ganadería intensiva que ha modificado los centros de origen. Del norte peninsular se ha ido cambiando a los principales centros de consumo, como Cataluña, Madrid, el litoral levantino, y también, como pasa con la agricultura, ha sufrido las consecuencias de las cuotas de producción aplicadas por las PAC. El ganado bovino, con destino a la producción de carne y leche. Existen puntos donde destaca el régimen extensivo, como el norte peninsular, pero también destaca el intensivo, cercano a los centros de consumo. Ha sufrido importantes transformaciones por la aplicación de la PAC, lo que ha hecho que los pequeños ganaderos se agrupen en cooperativas y aumenten la diversificación de sus productos, con la intensificación de los derivados lácteos. El ganado ovino es beneficiado por la PAC, con lo que la producción ha aumentado en los últimos años. El destino es a la carne y leche y se concentra principalmente en ambas Castillas y Andalucía. Es explotado todavía en régimen extensivo. El ganado porcino es el más numeroso, siendo su destino principalmente el consumo de carne y embutidos. Su localización depende del régimen de explotación. Así, en régimen extensivo encontramos concentraciones de ganado en la mitad suroeste peninsular en dehesas, Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Salamanca, y en régimen intensivo cercano a los centros de consumo como Cataluña. Debido al importante peso que tiene en nuestro país, el porcino presenta problemas de cuotas por las PAC. El ganado avícola presenta una tendencia alcista en estos últimos años. Recientemente regulado por la PAC,
Se explota mayoritariamente en régimen intensivo, concentrándose cercano a los centros de consumo: Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía. Finalmente destaca otros ganados como el caprino, equino, conejo, reses bravas, que cuentan con un menor peso que las anteriores. Los aprovechamientos forestales están relacionados con el uso y aprovechamiento del bosque. Su contribución a la producción final agraria es modesta, destacando su localización en zonas con una importante humedad como es el norte peninsular. El destino principal es la producción de la madera, papel y corcho, siendo esta reducida, aunque en crecimiento debido a la incorporación de especies de rápido crecimiento como el pino, en comparación con la alta demanda existente, por lo que buena parte de nuestro consumo es importado. Otros usos del espacio agrícola. Destacar nuevas tendencias, sobre todo a partir de los años 60, que se están desarrollando en nuestro país, como son las industrias endógenas, el turismo rural, actividades ligadas al ocio como la caza, entre otros. Los dominios o paisajes agrarios se pueden definir como aquella morfología que presentan determinados espacios a partir de la combinación de factores naturales, como el clima o el relieve, con factores humanos como la explotación y los cultivos. El paisaje agrario de la España húmeda, Atlántico Cantábrico, Oceánico o de la España norte. Se localiza en el norte peninsular y en las zonas de montaña media-baja. Se caracteriza por contar con unas precipitaciones abundantes, fruto del clima oceánico o de alta montaña, con un relieve montañoso. La población es reducida y envejecida, fruto de la continua emigración desde mediados del siglo XX, y suele presentarse de manera dispersa. La producción ganadera aporta la principal contribución a la producción final agraria, destacando la bovina en régimen extensivo. En cuanto a la agricultura, destacan los minifundios, en cuanto al tamaño de las explotaciones, con cultivos de secano como los forrajeros destinados a la alimentación animal. Finalmente, destaca la aportación a la producción final agraria que tienen las explotaciones forestales. El paisaje mediterráneo interior. El interior peninsular ofrece un relieve llano con unas condiciones climatológicas extremas, tanto por la escasez de precipitaciones y la amplitud térmica existente. La población suele ser concentrada, con un perfil envejecido y muy escasa. La actividad predominante es la agricultura, que alterna su tamaño dependiendo de su localización. Así, en las mesetas destacan los latifundios en secano, con cultivos de cereales, vid y olivo, trilogía mediterránea, frente al Valle del Ebro y parte de la meseta norte, donde se dan cultivos de regadío en minifundios como los cultivos industriales, la remolacha. En cuanto a la ganadería, destaca la ovina, bovina y porcina, en régimen extensivo, estas dos últimas en dehesas. El paisaje mediterráneo litoral. Localizado en el litoral mediterráneo, archipiélago Balear y Andalucía, cuenta con unas condiciones climáticas caracterizadas por una escasez en precipitaciones y unas temperaturas suaves. En cuanto al relieve, existe una alternancia de superficies llanas en el interior andaluz, en las costas valencianas, y de superficies abruptas en el litoral granadino o malagueño. La población, a diferencia del resto de los paisajes, es numerosa con tendencia a seguir incrementándose debido al peso que cuenta la agricultura de exportación. Suele presentarse de manera dispersa, en cortijo, masía. La actividad predominante es la agricultura. En regadío y en minifundios destacan los cultivos hortofrutícolas que son, como ya hemos mencionado, los que más riqueza generan en el sector. Se localizan en el litoral, Murcia, Valencia. Por su parte, en secano y en latifundios concentrados en el interior de Andalucía, destaca la trilogía mediterránea, cereal, vid y olivo. En cuanto a la ganadería, la tendencia es a seguir ganando terreno en sus diversas cabañas, debido a los tiempos de localización de esta actividad. Paisaje agrario de Canarias. Localizado en el archipiélago canario, presenta unas características singulares frutos de su ubicación. Con un clima con escasas precipitaciones y unas temperaturas muy suaves, a lo que se une un relieve volcánico, hacen que el peso agrario sea muy poco significativo. Destaca la agricultura en minifundios con cultivos de regadío, destinados buena parte a la exportación. Los más importantes son el plátano y el tomate. La población rural es escasa y con tendencia hacia la actividad turística.
Problemas y posibles soluciones al sector agrario. A lo largo de la exposición se reflejan una serie de problemas que pueden resumirse en demográficos, con una reducción de la población activa, envejecimiento, escasa cualificación; económicos, con una importante tasa de paro agrario, una falta de adaptación a la demanda real, una escasa diversificación en la producción y las consecuencias que trae para muchas actividades la PAC; sociales, con una falta de equipamiento en las zonas rurales como hospitales, colegios; medioambientales, sobreexplotación de los recursos, masa vegetal, agua. Frente a estos problemas se están planteando una serie de soluciones que parten de un esfuerzo de todas y cada una de las administraciones de seguir considerando una prioridad en España al sector agrario. Así, buena parte de los fondos se están destinando a el fomento de la diversificación en la producción agraria, el fomento del cooperativismo agrario, mejora en la calidad de los productos para hacerlos más competitivos, mejora en los equipamientos en zonas rurales, fomento de nuevas técnicas que frenen la sobreexplotación como la agricultura y la ganadería biológica, explotada sola y exclusivamente con medios naturales. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Aceite de oliva, vino. Condicionantes de la actividad agraria en España. Las actividades del espacio agrario están influidas por factores naturales y humanos. Las condicionantes naturales son el relieve. La topografía facilita o dificulta la práctica agrícola. Por ello se aprecia una relación entre el mapa de aprovechamientos agrarios y el mapa de relieve. La altitud sobre el nivel del mar modifica las condiciones de humedad y de temperatura. En España, solo el 11% de la superficie se halla a menos de 200 metros de altitud. Las pendientes y desniveles afectan a la formación y al grado de estabilidad de los suelos, a las condiciones y formas de laboreo, a la vulnerabilidad ante la erosión, a la circulación del agua, a las posibilidades de mecanización de las faenas agrícolas. Hay que añadir la importancia del relieve y del roquedo en el origen y evolución de los suelos, que son el soporte y la base de nutrición de los cultivos y aprovechamientos agrarios. El clima condiciona los tipos de paisajes agrarios. Está presente a través de las temperaturas, precipitaciones y demás elementos climáticos como vientos, nubosidad, entre otros. Los climas españoles, sobre todo el Mediterráneo, presentan mucha irregularidad de unos años a otros, siendo frecuentes las heladas, las olas de calor, las sequías, que influyen negativamente sobre la agricultura y la ganadería. Los suelos condicionan la agricultura por su distinta naturaleza, estructura, composición, ubicación. Tal cantidad de factores justifica que los paisajes agrarios no puedan explicarse sin recurrir al mapa de suelos. En resumen, la naturaleza a nivel global condiciona negativamente el desarrollo de este sector. Los condicionantes humanos. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un lindo día y estén listos para conocer sobre el espacio rural y la actividad agraria en España. Y sin más demora, empezamos. El sector agrario es aquel que obtiene sus productos directamente de la naturaleza, como la agricultura y la ganadería. Es un sector que en España mantiene un peso significativo, aunque ha perdido relevancia desde la segunda mitad del siglo XX. Su contribución actual al Producto Interno Bruto Nacional es reducido y con un destino claro de la producción a la industria agroalimentaria y a la exportación de hortofrutícolas humanos. Estos condicionantes son los responsables de la ordenación y usos del espacio agrario, así como de la expresión de las condiciones sociales, económicas, técnicas, políticas, etc., en las que la actividad se desenvuelve. La población. La población activa en este sector ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos años, especialmente desde mediados del siglo XX con el éxodo rural. En la actualidad, la población presenta un perfil envejecido, con una escasa cualificación, basándose fundamentalmente en la experiencia. A pesar de ello, los